¿Sabes qué pasa cuando un entrenador que lleva 20 años en la élite, con 2 Champions, varias ligas y experiencia internacional, decide hablar justo antes de enfrentarse a ti? Que no habla al aire. Mourinho ha apuntado directamente a Álvaro Arbeloa, sin rodeos, sin elegancia, sin proteger al novato. Le cuestiona la experiencia, la legitimidad y el proyecto justo antes del partido más importante de la temporada. Esto va de presión, guerra psicológica pura. Benfica se juega a sobrevivir, el Madrid a asegurar el top 8 y Mou ha olido sangre. Un entrenador debutante, un vestuario tocado y un club que no está acostumbrado a que le hablen así desde fuera. Y ahora viene lo serio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo antes de Champions? ¿Por qué contra Arbeloa y no contra Flick, Klopp o Guardiola? ¿Es territorio? ¿Es poder? ¿O es aviso? Y sobre todo, ¿cómo responde el Madrid cuando le tocan donde más le duele, que es el relato? Quédate hasta el final porque vamos a ver qué. Está buscando Mou con este golpe, cómo lo interpreta la prensa europea, cómo puede afectar al vestuario madridista y qué puede pasar si el Madrid se queda fuera. Y si quieres verme reaccionar en caliente y sin filtros, sígueme en Twitter, te dejo el enlace en la descripción. Si eres culé veterano, hoy se disfruta. Suscríbete y vamos con lo serio. Mourinho en rueda de prensa, después de perder 0-2 contra la Juventus. Y suelta esta bomba. Lo sorprendente es cuando entrenadores sin historia, entrenadores sin trayectoria, tienen la oportunidad de entrenar los equipos más grandes del mundo. No menciona nombres, no hace falta. Todo el mundo sabe a quién se refiere. La prensa europea lo interpreta como dardo directo a Arbeloa. La prensa portuguesa lo confirma. La española intenta minimizarlo, pero no puede. Es demasiado evidente, demasiado claro, demasiado Mou. Y lo hace justo 7 días antes del Benfica contra Real Madrid. Justo antes del partido decisivo. Justo cuando el Madrid se juega su pase al top 8 y evitar la previa. Justo cuando el Benfica se juega literalmente su supervivencia europea. Porque el Benfica está al borde. Temporada irregular, muy mal en Champions. Necesita ganar al Madrid para tener opciones de entrar entre los 24. Es todo o nada. Y Mou lo sabe y usa eso. Usa la presión, usa el momento, usa sus palabras como arma y Arbeloa está ahí. Sin experiencia previa, como primer entrenador en élite, 0 recorrido, ascenso acelerado del Castilla al primer equipo sin currículum, sin haber ganado nada en un banquillo, sin cicatrices, sin Champions, sin nada. Y esa es la diferencia, esa es la brecha que Mou está señalando, esa es la grieta por donde está metiendo presión. Porque Mourinho no es cualquiera. Mourinho lleva 27 años en la élite, 2 Champions, una con el Porto en 2004 cuando nadie les daba opción, otra con el Inter en 2010, rompiendo el dominio del Barcelona de 1903. Guardiola, Premier League con el Chelsea, 2 veces, Serie A, Liga Española, Europa League, Copas, títulos, experiencia, guerras mediáticas, crisis institucionales, finales, semifinales, vestuarios rotos, presidentes enfadados, prensa hostil, todo, y Arbeloa tiene 0, nada. Es un novato, un debutante, un proyecto, un experimento. Y Mou lo dice públicamente, lo dice antes del partido, lo dice para condicionar, para meter presión, para desestabilizar, para cambiar el foco del debate. Porque esto no es fútbol, esto es guerra psicológica, esto es Champions de verdad, donde importa lo que pasa antes del partido tanto como lo que pasa durante el partido. Y el timing no es casual, nada con Mou es casual, nunca lo ha sido, nunca lo será. Mou juega a ajedrez en 4 dimensiones mientras los demás juegan a las damas. Y la pregunta que nadie se hace todavía es ¿por qué ahora? ¿Por qué justo esta semana? ¿Por qué justo antes del partido más importante de la temporada para ambos equipos? Porque el Madrid viene tocado, muy tocado. Eliminación de Copa contra un Segunda, humillación total. Derrota en Supercopa, pañolada en el Bernabéu. Pitos a Vinicius. Mbappé estalla en prensa señalando a la plantilla entera. Vestuario fracturado. Crisis deportiva, dudas internas y Mou huele sangre, como siempre. Como con el Barça en 2010 cuando vino al Camp Nou y condicionó al árbitro antes del partido. Como con el Madrid cuando dividió vestuarios entre casillistas y mourinistas. Como en Italia cuando destrozó a Ranieri. Como en Inglaterra cuando hundió a Wenger. Cuando hay debilidad, Mou ataca, siempre, sin piedad, sin elegancia. Y cuando esto llega al vestuario del Madrid cambia todo, porque el vestuario ya está tocado. Ya tiene dudas, ya tiene fracturas y ahora tiene que salir a defender a un entrenador que ni ellos mismos saben si está preparado. Vinicius está señalado, pitado, hundido por su propia afición. Mbappé lo
defiende públicamente pero señala a toda la plantilla diciendo que si pitan, que piten a todos. Bellingham está desinflado desde inicio de año, lejos de su nivel de la temporada pasada. Rodrigo señaladísimo en el Bernabéu, pitado en su propio estadio. Güler desaparecido desde diciembre, sin minutos, sin confianza, sin protagonismo, y ahora tienen que escuchar a Mourinho diciendo que su entrenador no tiene historia, que no tiene trayectoria, que no debería estar ahí, y eso genera dudas, genera inseguridad, genera grietas. Y la pregunta que se hace el vestuario es: ¿tiene razón Mou? ¿Es Arbeloa un entrenador de élite o es un proyecto del club? ¿Estamos en manos de alguien preparado o estamos siendo conejillos de indias de un experimento institucional? Y esas dudas matan. En Champions, en partidos decisivos, en momentos de presión, las dudas matan equipos, las dudas matan proyectos, las dudas matan temporadas. Y Florentino tiene que responder, tiene que salir públicamente a apoyar a Arbeloa. Tiene que defenderlo, tiene que dar la cara por él, porque si no lo hace, el mensaje es claro: Mou tiene razón. El presidente no respalda a su entrenador. El proyecto está en duda, pero si lo hace, si sale a defenderlo, también está validando el debate. Está confirmando que hay duda, que hay debate, que hay cuestionamiento, que Mou ha logrado abrir una grieta, y eso es exactamente lo que Mou quiere: abrir el debate, meter la duda, cambiar el foco de Benfica contra Madrid a Arbeloa contra Mou. De fútbol a legitimidad, de táctica a currículum, de partido a juicio. Y si consigue eso, ya ha ganado algo sin jugar, porque el Madrid ya no va a Lisboa a ganar un partido. El Madrid va a Lisboa a demostrar que Arbeloa merece estar ahí, y demostrar es mucho más presión que ganar. ¿Y la prensa qué hace? La prensa madridista intenta tapar, intenta minimizar, intenta decir que son declaraciones sacadas de contexto, que Mou no se refería a Arbeloa, que es interpretación, que es exageración, que Mou está nervioso, que Mou tiene miedo, que Mou está metiendo presión porque sabe que va a perder. Pero la prensa europea no, la prensa europea lo lee claro, la prensa portuguesa lo confirma, la prensa italiana lo entiende, la prensa inglesa lo celebra. Todos saben a quién se refiere Mou, todos menos la prensa española. Curioso, ¿no? Porque cuando el Madrid está tocado, la prensa española protege, tapa, minimiza, desvía, construye relatos alternativos, pero la prensa europea no tiene ese compromiso. La prensa europea cuenta las cosas como son, sin filtros, sin protección, sin agenda, y lo que es que Mourinho ha cuestionado públicamente la legitimidad de Arbeloa como entrenador de élite. Y lo ha hecho justo antes del partido más importante de la temporada. Y eso no es casualidad, eso es estrategia, eso es guerra, eso es Mourinho siendo Mourinho. Y aquí viene lo que muchos no quieren ver, pero que está clarísimo. Esto a Flick no se lo diría, a Klopp tampoco, a Guardiola menos, a Ancelotti jamás, a Simeone ni se le ocurriría. Pero a Arbeloa sí. ¿Por qué? Porque Arbeloa es vulnerable, porque es novato, porque no tiene historia que lo proteja, porque no tiene Champions que lo blinden, porque no tiene experiencia que lo defienda, y esa es la lectura real, la lectura que duele, la lectura que la prensa madridista no quiere hacer. Que cuando aparece un novato en la élite europea, la élite europea se lo merienda, sin piedad, sin protección, sin elegancia, porque la Champions no perdona, la Champions es despiadada, la Champions exige veteranía. Y el Madrid sociológico, el Madrid como institución, el Madrid como relato, está acostumbrado a que todo el mundo los respete, a que todo el mundo les tema, a que nadie se atreva a hablarles así, a que los entrenadores rivales midan sus palabras, a que la reverencia sea la norma. Pero Mou sí se atreve, porque Mou no teme al Madrid. Porque Mou ganó con el Madrid, porque Mou conoce el vestuario, porque Mou fue entrenador del Madrid, porque Mou sabe cómo funciona el club por dentro y sabe que esto duele mucho, muchísimo. Y lo más irónico de todo esto es que Arbeloa fue jugador clave de Mou en el vestuario del Madrid. Mou lo defendió frente a Casillas en la guerra interna del vestuario, Mou lo protegió de la prensa madridista que lo criticaba, Mou confió en él cuando nadie más lo hacía, Mou lo puso de titular en partidos decisivos, Mou lo convirtió en pieza clave de su esquema. Y ahora, irónicamente, le cuestiona el currículum, le cuestiona la legitimidad, le cuestiona el derecho a estar ahí. Y eso no es solo guerra psicológica, eso es mensaje. Mensaje a Arbeloa, mensaje a Florentino, mensaje al vestuario, mensaje al Madrid, mensaje a Europa. El mensaje es: esto no es serio. Poner a un novato sin experiencia a entrenar al Real Madrid en Champions
no es serio, es un experimento, es una apuesta arriesgada, es un proyecto que puede salir mal. Y yo, que tengo 27 años en la élite, 2 Champions y títulos en 4 países, os lo digo públicamente, sin filtros, sin miedo, sin protección. Y si esto lo hace el Barça, si el Barça pone a un entrenador sin experiencia y un veterano de la Champions lo cuestiona públicamente, la prensa española estaría 3 días abriendo expedientes, 3 días hablando de falta de respeto, 3 días exigiendo sanciones, 3 días pidiendo disculpas públicas, 3 días convirtiendo esto en escándalo institucional. Pero como es el Madrid, como el escudo es blanco, la narrativa es otra, es interpretación, es exageración, es contexto, es nerviosismo de Mou, es miedo de Mou, es presión de Mou, es todo menos lo que realmente es un cuestionamiento público y brutal a la decisión de Florentino de poner a un novato al frente del Real Madrid en la competición más exigente del mundo. Y lo curioso de todo esto es que si Mou hubiese dicho esto de Xavi cuando Xavi empezó en el Barça o de cualquier entrenador culé, la prensa blanca estaría llorando 3 días, hablando de falta de ética, de profesionalidad perdida, de respeto institucional, de códigos no escritos del fútbol, de límites que no se cruzan, de guerras que no se libran en público. Pero cuando se lo hacen a ellos, cuando el cuestionado es Arbeloa, cuando el atacado es el Madrid, entonces esa es guerra psicológica normal, es parte del juego, es Champions, es fútbol de élite, es lo que hay, es lo que toca, es aceptable, doble vara, siempre. La doble vara mediática que llevamos décadas señalando, porque cuando el error lo firma un culé es drama nacional. Cuando lo firma un blanco se convierte en detalle sin importancia. Y luego nos preguntan por qué desconfiamos de cómo se cuenta el fútbol en este país, por qué señalamos la doble vara, por qué no nos creemos el relato blanco. Y Mou no para ahí, porque Mou nunca para en la primera frase. Mou construye narrativas, Mou condiciona relatos, Mou cambia marcos de debate, Mou prepara terrenos, Mou siembra dudas, Mou cosecha inseguridades. Y el marco que está cambiando es este. El Madrid no va a Benfica a jugar un partido de Champions. El Madrid va a demostrar que Arbeloa sí tiene historia, que sí tiene legitimidad, que sí merece estar ahí, que la decisión de Florentino fue correcta, que el proyecto tiene sentido, que el experimento funciona. Y ese cambio de marco es letal, porque ya no se trata de ganar, se trata de demostrar. Y demostrar es mucho más presión que ganar. Demostrar es personal, demostrar es emocional, demostrar es ego, demostrar es orgullo, demostrar es peligroso, muy peligroso. Y Mou lo sabe y lo usa, porque Mou siempre calienta antes de Champions, siempre mete presión antes de partidos decisivos, siempre juega la guerra mediática antes de jugar la guerra deportiva, siempre condiciona árbitros, prensa, opinión pública, vestuarios rivales. Siempre. Lo hizo con el Barcelona en 2010. Llegó al Camp Nou y en la rueda de prensa previa condicionó al árbitro hablando de favoritismos históricos. Lo hizo con el Chelsea cuando volvió, lo hizo con el United, lo hizo con la Juventus, lo hizo con todos. Es su método, es su estilo, es su arma y Florentino no controla la narrativa europea. Florentino controla la narrativa española, controla la prensa madridista, controla los platós de Madrid, controla los titulares de Marca y As, controla las tertulias, controla el relato interno, pero no controla lo que dice Mourinho en Lisboa, no controla lo que escribe la prensa portuguesa, no controla lo que interpreta la prensa europea, no controla lo que opina la prensa inglesa, italiana, alemana. Y eso le duele, porque el Madrid está acostumbrado a controlar el relato, a imponer su narrativa, a que todo el mundo cuente las cosas como el Madrid quiere que se cuenten, a que la épica blanca sea la versión oficial, a que la historia madridista sea la verdad universal. Y la prensa portuguesa lo lee de una forma. Mou tiene razón. ¿Cómo puede un novato sin experiencia, sin títulos, sin recorrido, estar al frente del Real Madrid en Champions League? Es una locura. Es un riesgo innecesario, es un experimento peligroso. Y la española lo lee de otra forma completamente distinta. Mou está nervioso, Mou tiene miedo, Mou sabe que va a perder, Mou está metiendo presión porque es lo único que le queda. Mou ya no tiene argumentos deportivos, Mou recurre a la guerra psicológica porque sabe que en el campo no tiene nada que hacer. 2 lecturas, 2 relatos, 2 verdades, 2 realidades paralelas y el Madrid tiene que navegar entre las 2. Tiene que defender a Arbeloa sin confirmar la duda, tiene que minimizar a Mou sin darle la razón, tiene que ganar sin demostrar nada, tiene que responder sin validar el debate y eso es imposible porque si gana, demuestra y si demuestra, valida el debate. Y si valida el debate,
confirma que había duda. Y si había duda, Mou tenía razón al plantearla, al cuestionarla, al señalarla. Y si pierde, o empata, o sufre, o lo pasa mal, o necesita un penalti dudoso, o necesita un error del árbitro, o necesita suerte, entonces Mou tenía razón también, porque un entrenador con historia, con experiencia, con Champions en el currículum, le habría ganado, le habría pasado por encima, le habría dejado sin opciones, pero un novato no pudo, un novato sufrió, un novato necesitó ayuda, y esa es la trampa perfecta, la trampa que solo un veterano como Mou puede construir, porque ganes o pierdas, el debate ya está abierto, la duda ya está sembrada, el cuestionamiento ya está en el aire, la grieta ya existe, y las grietas en Champions son letales, y el vestuario del Madrid tiene que salir a jugar con eso, con la duda, con el cuestionamiento, con la presión añadida de demostrar que su entrenador sí merece estar ahí, que Florentino no se equivocó, que el proyecto tiene sentido, que el experimento funciona, y Bellingham tiene que demostrar que Arbeloa sabe sacar lo mejor de él, y Vinicius tiene que demostrar que Arbeloa sabe gestionarlo, y Mbappé tiene que demostrar que Arbeloa sabe integrarlo, y Rodrigo tiene que demostrar que Arbeloa confía en él, y todos tienen que demostrar que Arbeloa sí es un entrenador de élite, que Mou está equivocado, que la veteranía no es lo único que importa, porque Mou conoce el vestuario del Madrid, fue su entrenador durante 3 años, sabe cómo funcionan, sabe qué los motiva, sabe qué los desestabiliza, sabe dónde duelen, sabe qué botones apretar, sabe cómo meter presión sin que parezca que estás metiendo presión. Y sabe que cuando al Madrid le tocan el relato, sufre más que cuando le tocan la pelota, porque el Madrid es relato, es narrativa, es épica, es historia, es mística, es leyenda, y cuando te cuestionan la historia, cuando te cuestionan la legitimidad, cuando te cuestionan el derecho a estar donde estás, cuando te cuestionan si mereces lo que tienes, el Madrid se desestabiliza, se pone nervioso, reacciona mal, porque puedes preparar un partido tácticamente, puedes estudiar al rival, puedes entrenar jugadas, puedes corregir errores defensivos, puedes mejorar el ataque, puedes ajustar el centro del campo, pero no puedes prepararte para que te cuestionen públicamente si mereces estar ahí, si eres lo suficientemente bueno, si tienes la experiencia necesaria, si estás a la altura. Eso es psicológico, eso es interno, eso es profundo, eso es identidad, eso es ego, eso es orgullo, y eso no se entrena en un campo, eso se vive, eso se construye, eso se gana con años y títulos y experiencia, y si gana el Benfica, si el Madrid empata, si el Madrid lo pasa mal, Mou salva su temporada. El Benfica sigue vivo en Champions y Arbeloa queda retratado como el novato que no pudo, como el experimento que fracasó, como el entrenador sin historia que confirmó que no tenía historia, como el proyecto que se cayó a la primera de cambio, como la apuesta arriesgada que salió mal y el efecto en el vestuario sería brutal, devastador, porque el vestuario ya tiene dudas, ya tiene fracturas, ya tiene señalados, ya tiene pitos, ya tiene crisis, y si encima pierden contra el Benfica de Mourinho después de que Mourinho cuestionara públicamente a su entrenador, después de que Mourinho dijera que no tiene historia, las dudas se convierten en certezas, las grietas se convierten en abismos, las fracturas se convierten en rupturas, y la prensa madridista tendría que dar explicaciones, muchas explicaciones, porque la prensa madridista ha protegido a Arbeloa desde el primer día, lo ha defendido en cada tertulia, lo ha vendido como proyecto moderno, como apuesta de futuro, como entrenador preparado, como técnico con ideas claras, como líder del vestuario. Pero si pierde contra Mou, si Mou tiene razón, si el novato cae ante el veterano, la prensa madridista queda retratada también, como cómplice del relato, como propagandista del proyecto, como parte del engaño, como vendedores de humo, como constructores de castillos en el aire, y el Bernabéu sociológico, el Bernabéu que pita, el Bernabéu que juzga, el Bernabéu que sentencia, el Bernabéu que no perdona, tendría que decidir, tendría que posicionarse, tendría que decir si Arbeloa sigue o no sigue, si el proyecto continúa o se termina, si la apuesta se mantiene o se abandona. Y ahí está la pregunta que nadie quiere hacer pero que está flotando en el aire, en los despachos, en los pasillos del Bernabéu. ¿Se sostiene Arbeloa si cae fuera del top 8? ¿Se sostiene si tiene que jugar previa de Champions? ¿Se sostiene si la Champions se complica? ¿Se sostiene si Europa se le escapa? ¿Se sostiene si el proyecto tambalea? Porque una cosa es el discurso del proyecto a largo plazo, otra cosa muy distinta es el resultado a corto plazo, y en el Madrid los resultados mandan, siempre, por encima de proyectos bonitos, por encima de relatos modernos, por encima de experimentos arriesgados, por encima de apuestas de futuro. El Madrid vive del presente, el Madrid exige títulos ahora, el Madrid no espera, y si Arbeloa no consigue resultados inmediatos, si no asegura top 8, si complica la Champions,
el proyecto se cae, el relato se desmorona, el experimento se termina y entra el plan B, el entrenador de emergencia, el veterano de rescate, el que tiene experiencia, el que tiene títulos, el que tiene historia. ¿Y quién vendría después? ¿Quién sería el entrenador que sucedería a Arbeloa si Arbeloa fracasa en Champions? Un veterano con Champions en el currículum, alguien con experiencia internacional demostrada, alguien con títulos en grandes ligas, alguien con historia que lo respalde. Y si viene alguien con historia, alguien con experiencia, alguien con Champions en el currículum, alguien con años en la élite, ¿no confirma eso que Mou tenía razón desde el principio? Que un novato no puede con la élite, que hay que tener recorrido para entrenar al Real Madrid, que la experiencia sí importa, que la historia sí cuenta, y esa es la trampa final, la trampa definitiva, la trampa que Mou ha construido con una sola frase en una rueda de prensa, porque si Arbeloa falla y viene alguien con experiencia, Mou tenía razón y el Madrid lo confirma con los hechos, y si Arbeloa triunfa, tiene que estar demostrando constantemente partido tras partido, eliminatoria tras eliminatoria, que Mou estaba equivocado, que la experiencia no es imprescindible, que la historia no lo es todo. Y la pregunta que queda abierta, la pregunta que genera morbo, la pregunta que mantiene la tensión es: ¿qué busca Mou realmente con todo esto? ¿Ganar el partido y clasificarse? ¿Salvar su temporada en el Benfica? ¿Humillar a Arbeloa públicamente? ¿Demostrar que él sigue vigente a los 62 años? ¿Vengarse del Madrid que lo echó? ¿Mandar un mensaje a Florentino? ¿Todo a la vez? ¿Y qué teme el Madrid realmente? ¿Perder el partido y complicarse? ¿Quedar eliminado de Champions? ¿Confirmar públicamente que Mou tenía razón? ¿Admitir que el experimento Arbeloa fue un error institucional? ¿Quedar retratados ante Europa? ¿Todo a la vez? ¿Y qué haría un culé veterano en esta situación viendo esto desde fuera? Disfrutaría muchísimo, porque cuando dos gigantes del madridismo se enfrentan, cuando el relato blanco se pone en duda desde dentro, cuando la narrativa madridista se cuestiona por uno de los suyos, cuando la épica blanca se tambalea, el culé veterano disfruta. Y mucho, porque esto no pasa en el Barça. En el Barça no ponemos a novatos sin experiencia, sin títulos, sin recorrido a entrenar al primer equipo en Champions League. En el Barça exigimos currículum previo, exigimos historia demostrable, exigimos resultados anteriores, exigimos experiencia contrastada. Deja en los comentarios, ¿crees que Mourinho tiene razón al cuestionar a Arbeloa públicamente? ¿Es Arbeloa un entrenador realmente preparado para la élite europea o es simplemente un experimento arriesgado del Madrid? ¿Qué pasará si el Madrid pierde o empata en Lisboa? ¿Se mantendrá Arbeloa en el cargo o será el principio del fin? Porque esto no va solo de fútbol, esto va de legitimidad ganada contra legitimidad heredada, de experiencia demostrada contra proyecto prometedor, de historia construida contra futuro por escribir. Y en Champions League, donde los márgenes son mínimos y la presión es máxima y los errores se pagan inmediatamente, la experiencia marca la diferencia entre pasar y quedarte fuera. Y Mourinho, que tiene 27 años en la élite, 2 Champions, títulos en 4 países y guerras ganadas en todos los frentes, lo sabe mejor que nadie. Y Arbeloa, que tiene 0 experiencia en élite, 0 títulos como entrenador y 0 Champions en su currículum, lo va a descubrir el jueves en Lisboa, para bien o para mal.